Hermano, buenos días. En esta mañana tenemos la meditación de la palabra basado en los versículos que hemos recibido durante la semana y esperamos que sea de bendición esta reflexión, hermanos. Que Dios bendiga este momento, que los bendiga a cada uno de ustedes también, que bendiga sus vidas y las guarde. Durante la semana hemos recibido una serie de versículos bíblicos que están referidos al nuevo nacimiento. Y tal vez la primera pregunta que nos viene es que, ¿qué es nacer de nuevo? El Evangelio de Juan, en el capítulo 3, nos describe el encuentro que tuvo Nicodemo con Jesús. Y como sabemos, hermanos, vamos a Juan capítulo 3, y como sabemos, hermanos, de lo allí narrado, que Nicodemo no era una persona en el nivel de posiciones eclesiásticas, si se quiere decir de alguna manera, alguien que pasara desapercibido, sino que era un principal entre los judíos. Y dice la palabra que vino de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije que es necesario nacer de nuevo. Entonces, hermanos, en este pasaje encontramos que el énfasis que el Señor hace respecto a la obtención de la necesidad de nacer de nuevo para poder obtener la vida eterna. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a encontrar en el versículo 14 que Jesús va a terminar este diálogo, va a ir terminando este diálogo con Nicodemo cuando le dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, como decía hace un momento, el Señor hace énfasis respecto a la obtención de la vida eterna y está dado por la necesidad de nacer de nuevo. Y lo explica diciendo que no es el nacimiento físico lo que te da la salvación, sino el nacimiento en espíritu. Y así también lo hemos visto en los diferentes pasajes bíblicos que hemos recibido durante la semana. Porque hemos visto también, hermanos, que aquella luz verdadera, dice la palabra, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, como sucedió con Nicodemo. A lo suyo vino a Israel, a su pueblo, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, como dice Juan en el capítulo 1, en el verso 9 al 12 que estamos viendo, hermanos. Entonces, como vemos, hay dos aspectos que resaltar con el nuevo nacimiento: la obtención de la vida eterna y el hecho de que nos hace hijo de Dios. Como acabamos de ver, nos dio el derecho, la facultad de ser llamados hijos de Dios. Antes solamente éramos una creación de Él o únicamente criatura, como uno quiera llamarlo. Y hermanos, cuando hablamos de salvación, esta salvación no es que dependa de nosotros. Esta salvación es por gracia, dice Efesios 2, 8 al 9, por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe cuando esté en la presencia del Señor. Nadie va a poder gloriarse, ¿no?, de sus obras. Y, y hermanos, y esta fe, como lo hemos venido diciendo también cuando veíamos ayer en Santiago, esta fe salvadora, ¿en quién está? En nuestro Señor Jesucristo. ¿Y en dónde está en la palabra? En Primera de Juan 5, 11 y 12, cuando el Señor dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así de simple se resume la salvación para todo ser humano. Finalmente, hermanos, finalmente, en Hechos, en el capítulo 9, encontramos la conversión de Saulo de Tarso, llamado el apóstol Pablo. Ahí, ¿qué encontramos, hermanos? Dice que él, aún respirando cuestiones de odio, de amenaza contra los discípulos del Señor, dice que pidió cartas de autorización para las autoridades, para ir tras de ellos. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió en ese momento, hermanos? Dice así la palabra: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, dice, oyó una voz del cielo que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Otro aspecto importante de la palabra encontramos, hermano, que nuestro Señor Jesucristo se identifica con nosotros, con el creyente. Mire hasta el extremo que le dijo a Pablo: ¿por qué me persigues? Bastaba de repente el Señor Jesús decir: ¿por qué persigues a mis discípulos? ¿Por qué persigues a mis hermanos? No, ¿por qué me persigues?, dijo el Señor. De ahí el nombre que nos llamamos cristianos, ¿no? Bien, hermanos, esa es la meditación del día de hoy. Que Dios los bendiga y ya estaremos viéndonos nuevamente. Un abrazo para cada uno de ustedes, amados hermanos.